Hoy vamos a hablar sobre el tema verdades acerca de la oración. La oración debería ser una práctica de todo cristiano. Todo cristiano debe y puede orar. Amén. Dios nos anima constantemente en la Biblia, nos está animando a que nosotros participemos de esta práctica. Y muchas personas, si no es que la mayoría de los cristianos han descuidado la oración. Amén, porque bien se ha dicho, ya por algún tiempo se ha dicho que la oración es el tema más predicado, pero el menos practicado. Amén. De alguna manera no estamos practicando el orar. De alguna manera no estamos sacando ventaja, no estamos de alguna manera aprovechando ese medio, esa oportunidad que el Señor nos da de acercarnos a Él a través de la oración. Y la pregunta es el por qué. Amén. Si a usted le dicen que algo tiene resultados, si a usted le dicen que algo es beneficioso para su vida, seguramente usted se va a enfocar para hacerse de eso, ¿verdad? Tomarse de eso, practicar o sacar ventaja de eso que usted sabe que le es beneficioso. Bueno, ¿por qué no estamos orando? ¿Por qué la iglesia no está practicando la oración como se debe? Muchas de esas de este asunto, hermano, recae en el hecho de que quizás no entendemos del todo las verdades de la oración. Tenemos conceptos equivocados acerca de la oración, y por eso, y aunque pudiéramos enumerar muchas más verdades, solamente me voy a enfocar a hablar de 3 verdades acerca de la oración, considerando la oración de un criado de Abraham. Así se le conoce, el criado más antiguo de Abraham, el de más antigüedad al servicio de Abraham. Vamos a Filipenses capítulo 4 versículo 6, que es la base para la ministración de esta mañana. La escritura nos dice, la Nueva Traducción Viviente: no se preocupen por nada, en cambio, dice el apóstol Pablo, oren por todo. Amén. Los seres humanos nos preocupamos por naturaleza, somos preocupones. Amén. Nos estamos preocupando constantemente. Pablo dice, la preocupación no es el medio. Lo que ustedes tienen que hacer es orar. En vez de preocuparse, mejor tomen tiempo para orar y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando uno escucha la recomendación o lee la recomendación que Pablo da a los filipenses, descubre con claridad que una manera de liberarnos de la preocupación es precisamente la práctica de un estilo dinámico de oración en nuestras vidas. Dave Willis dijo lo siguiente: cuando tengas ganas de preocuparte, intenta orar en su lugar. La preocupación solo crea más estrés, pero la oración crea más paz. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Estrés o quiere paz? ¿Qué es lo que quisiéramos en nuestra vida, en nuestras familias? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Queremos añadirle a las presiones de la vida? ¿Queremos añadirle estrés? Preocúpate. Amén. Pero si tú quieres paz en tu vida, tienes que orar. Tienes que tomarte el tiempo para orar. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que lo que te estresa. ¿Alguien lo cree esta mañana? Dios es más grande que aquello que ha traído estrés a tu vida. Y yo quiero llevarlos a Génesis capítulo 24, versículo 10 al versículo 13. La Nueva Versión Internacional dice: luego tomó 10 camellos de su amo y a toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Dice, allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caída la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua, entonces, dice el verso 12, comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Esta oración se realizó, hermanos, por labios de el criado o el sirviente de Abraham. Lo mencionaba hace un momento, no se da el nombre, pero se habla de un sirviente que estaba por muchos años, de más antigüedad, al trabajo
trabajo de Abraham. Para este tiempo, Abraham ya era un hombre de cerca de 140 años, era un hombre viudo y estaba muy interesado, seguramente ya cansado, físicamente ya agotado, entendiendo que quizás pronto habría de morir. Él estaba muy interesado en encontrarle una esposa a su hijo Isaac, y para eso encomendó tan importante tarea a su mejor criado, a su mejor sirviente. Seguramente Abraham entendía que tantos años en su servicio, tantos años al servicio de Abraham, este hombre tenía un perfil claro de las costumbres, de los hábitos y de lo que Abraham estaría buscando para esposa para su hijo Isaac. Para lograrlo, este hombre tendría que caminar 720 kilómetros de distancia. Los caminos eran complicados, estaban llenos de desafíos, estaba lleno de peligros, tanto naturales por la exposición, ¿verdad? A los caminos que tenía que transitar, pero también a ladrones. Para ello, Abraham lo equipa, le da a todas las personas que necesitan, le da todos los recursos. Dice la escritura que tomó camellos, tomó toda clase de regalos y de esta forma emprendió el viaje hacia donde Abraham le había indicado que fuera para encontrar la esposa para Isaac. Seguramente toda esta labor generaría bastante presión para este hombre. Este hombre tenía mucha presión, el hecho de pensar que tenía que viajar tanta distancia, tanto tiempo caminando, hermanos, por zonas desérticas, zonas complicadas, pero sobre todo pienso en la gran presión de no decepcionar a Abraham. El hecho de encontrar a la mujer indicada para el hijo de su amo. Esto seguramente generaba una presión, hermanos, mayor. El hecho de pensar que si fracasaba iba a traer una gran decepción, no solamente a Abraham, sino a toda la familia, a toda la casa de Abraham. Lo cierto es que todos podemos enfrentar este tipo de sensaciones en algún momento de nuestra vida, y debido a eso hay quienes no se atreven ni siquiera a emprender ese viaje hacia los desafíos, para enfrentar los retos de la vida. Hay personas que ni siquiera se animan a emprender ese viaje, otros se rinden en el intento. Pero ante tanta dificultad y ante tantos desafíos, aleluya, a los que este hombre se enfrentaba y a los que nosotros, usted y yo, quizás ahora mismo estamos enfrentando, el consejo del apóstol Pablo dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Pablo lo que está diciendo es que el camino correcto no es preocuparte, porque no sirve de nada. El camino correcto para tu respuesta no es la preocupación. La preocupación todo lo que va a traer es angustia. Todo lo que va a hacer es traer estrés a tu vida. Todo lo que va a hacer es traer, aleluya, un desgaste tanto físico como emocional, aleluya, para tu vida, porque el camino correcto no es la preocupación. Hay un mejor camino, hay un camino mejor, dice el apóstol Pablo, y ese camino se transita de rodillas, ese camino se camina con un espíritu humilde, ese camino se transita, aleluya, con un corazón quebrantado, contrito y humillado, al cual dice el Señor, la palabra de Dios dice: el Señor no desprecia. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Es un camino que nos llena de expectativa a lo que Dios puede lograr hacer en nosotros, muy a pesar de las dificultades que tú y yo estemos enfrentando. Dice el versículo 2 de Génesis 24: entonces comenzó a orar: Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. La oración no debería ser nuestro último recurso. Hay personas que dicen: ya todo lo que nos queda es orar, como diciendo: ya acabé todos los recursos,
ya agoté todos los medios, ya todo lo que puedes hacer orar. No, la oración no debe de ser tu último recurso. La oración debe de ser nuestro primer plan de acción. Amén. Debe de ser nuestro primer plan de acción. Lo primero que tenemos que hacer ante las circunstancias que quieren preocuparte es orar. Por eso Pablo dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Siempre he dicho, hermanos, que esos mismos motivos que te llevan a preocuparte, tú tienes que tomarlos como motivos para orar. Y eso cambia todo. Eso lo cambia todo. Cuando tú tomas esos motivos que te preocupan, esos motivos, esto es una práctica. Usted tiene que llevarlos al plano de la práctica. Y usted tiene que saber identificar aquellas cosas que lo preocupan. Yo me he encontrado con personas que apenas algo y ya están preocupados. No, tome calma y tome esos motivos que lo preocupan y llévelos a la oración. Y que se conviertan en motivos, razones por las cuales nosotros podemos orar. En vez de preocuparse, aquel hombre, el criado de Abraham, decidió orar y le dijo al Señor que hoy me vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que las cosas marchen bien, todos deseamos cosas buenas. Amén. Yo no sé qué es lo que usted desee en esta mañana, pero quiero decirle que el camino correcto no es la preocupación. Esta historia de este hombre, del cual no se dice ni siquiera su nombre, aleluya, es ejemplo de que una oración pequeña tuvo un impacto tremendo sobre muchas vidas. Y esta oración nos habla, nos ilustra tres verdades acerca de la oración que quiero mencionar. Número uno, la primera verdad es que la oración no tiene etiqueta de exclusividad. La oración no es exclusiva de nadie. Amén. No ha sido y no lo es ahora. La práctica de la oración, hermanos, no es algo que solamente pueden ejercer algunos cuantos. Amén. No es que solamente algunos cuantos puedan ejercer la práctica de la oración. Es cierto que solamente unos cuantos oran. Amén. Pero no es cierto que solamente unos cuantos pueden orar. Todos podemos orar. Todos, aleluya, podemos elevar una oración delante del Señor. De hecho, Dios desea que nosotros practiquemos la oración. La oración es una práctica que todos podemos y debemos realizar, porque no tiene etiqueta de exclusividad. La verdad es que todos podemos orar al Padre, y si esa oración parte de un corazón que se humilla y un corazón que se quebranta, esa oración es capaz de penetrar los cielos. Y cuando lo hace, dice la Escritura, hablando el Señor, yo oiré desde los cielos. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree esta mañana? Cuando nuestra oración penetra el cielo, cuando nuestra oración llega ante el trono del Señor, Dios dice claramente, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya, la oración no tiene etiqueta de exclusividad. El Salmo 34, versículo 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Amén. Está claramente, amados hermanos, aleluya, la disposición de Dios está abierta, está disponible Dios para escuchar la oración de todo aquel que se acerca a Él con un corazón quebrantado. Él está, dice, Él rescata a los de espíritu destrozado. No hay nada de exclusividad en la oración. La historia de la búsqueda de la esposa de Isaac nos ilustra esta verdad, porque la oración que nos ocupa esta mañana no registra el nombre de quien la expresa. Usted va a la Biblia en Génesis capítulo 24, versículo número 2, y encuentra que la Escritura simplemente llama a este hombre como el criado más antiguo de su casa, refiriéndose a la casa de Abraham. Otra versión dice, y dijo Abraham a un criado suyo. No se da el nombre
ni siquiera se menciona. Cierto que se deduce que, aleluya, Eliezer pudo haber sido este hombre, porque era el hombre de más antigüedad, un siervo de mayor antigüedad. Bien podría haber sido Eliezer, y por deducción se cree que Eliezer era este criado. Pero en la Biblia, en el texto, textualmente no encontramos señalado el nombre de esta persona. No se registra, no hay señalamiento de quién, aleluya, pudiera hacer esto. Me recuerda que, aleluya, que Dios, aleluya, cuando quiere hacer algo, aleluya, Dios no está buscando rango espiritual, Dios no está buscando posición ministerial, Dios no está buscando, aleluya, qué título puedes tener o posición dentro de una iglesia. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios solamente necesita un corazón dispuesto a acercarse a Él en oración para hacer glorificar su nombre sobre su vida. ¿Alguien lo cree esta mañana? Cuando Dios quiere hacer algo, mire, Dios alimentó 5,000 personas, aleluya. Pudo haber utilizado a Pedro, pudo haber llamado a Juan, pudo haber dicho a Santiago y a alguno de sus discípulos, aleluya, que fuese y buscase la manera, aleluya, de conseguir algunos panes y algunos peces para multiplicarlos. Pero no les dijo a ellos, aleluya. La escritura dice que vino un muchacho, no se da su nombre, no se dice su edad, no se identifica de qué familia venía, aleluya, ni por qué, siquiera cuáles eran los motivos del por qué estaba ahí. Pero cuando hubo necesidad de comer y alimentar una multitud, Jesús tomó los 5 panes y 2 peces de un muchacho sin etiqueta y los tomó en sus manos y oró por ellos, aleluya, y alimentó a 5,000 personas, sin contar niños ni mujeres. Den un aplauso fuerte a nuestro poderoso y amado Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, no necesita nuestra posición, no necesita nuestra jerarquía, no está buscando la élite espiritual, aleluya. No te pregunta a qué élite espiritual tú perteneces. La oración no tiene etiqueta de exclusividad. La oración no tiene etiqueta de exclusividad. Pablo dijo lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 2 verso 8: quiero pues que los hombres, otra versión dice todos los hombres, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y en el Salmo 65 versículo 2 también se atestigua lo mismo. El salmista decía lo siguiente, la Biblia de las Américas dice: oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Todo aquel que quiere acercarse a Dios lo puede hacer. Todo aquel que quiere orar lo puede hacer, porque la oración no tiene etiqueta de exclusividad. No es que unos lo puedan hacer y otros no lo puedan hacer. La oración no es exclusiva de nadie. Es cierto, en la Biblia encontramos un gran número de oraciones poderosas, efectivas y contestadas, aleluya, en personajes, expresadas por personajes como Abraham, Moisés, David, Elías o alguno otro de los profetas. El mismo Jesús oró al Padre, aleluya, y practicaba la oración cada mañana. La Biblia dice que se retiraba a orar. Hay oraciones maravillosas de Jesús, aleluya, expresadas en los evangelios. Pero es cierto, hay personajes como estos orando al Señor, pero también es evidente el testimonio de personas como Ana, una mujer desesperada, una mujer que era burla de su contrincante Penina, una mujer que era juzgada equivocadamente por su líder espiritual, una mujer que no era comprendida por su propio marido. Pero la Biblia dice que ella vino a Dios en oración. ¿Y sabe qué sucedió? Dios respondió a su clamor, porque las oraciones efectivas no tienen etiqueta de exclusividad. Dios escucha el corazón de aquel que se acerca a Él con un corazón quebrantado y humillado. Den un aplauso fuerte al Señor. La oración es la herencia de aquellos que se saben acercar a Dios en fe, porque ellos han creído que Él es el galardonador de los que le buscan.
Necesitamos una generación, levantar una generación que ore. Una generación que clame, una generación, iglesia, que busque al Señor. Dios está buscando esa generación que sea capaz de buscarle en medio de las circunstancias tan complicadas como las que estamos viviendo este tiempo. Dios está buscando un pueblo que sea capaz de doblar sus rodillas para orar y pedir misericordia. Dios está llamando a su iglesia a humillarse delante de Dios, porque Él dice en su palabra en segundo de Crónicas capítulo 7 verso 14: si se humillare mi pueblo, escuche esto, Dios no le está hablando al sacerdote solamente, Dios no le está hablando solamente al levita, Dios no le está hablando al líder espiritual o a los que tienen jerarquía dentro de la iglesia. Dios está hablando a todo el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si queremos ver la obra del Señor en nuestras vidas, necesitamos ser un pueblo de oración. Amén. Necesitamos ser un pueblo que toma la oración como una práctica de todos los días. Segunda verdad, Dios está listo para responder. Dios está listo para responder. Esto es una verdad. Dios está listo para responder. Una oración efectiva es una oración a la que Dios, aleluya, responde, porque Él está dispuesto. Una oración poderosa, una oración contestada, aleluya, es una oración que da testimonio de que Dios está dispuesto, está listo, está presto para responder. Esta es una gran verdad, porque Dios no está oculto de nadie. Él está deseoso y listo para responder a nuestro clamor. Así lo ilustra Génesis capítulo 24 verso 15. Dice: entonces, antes de terminar su oración, vio una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hija de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Estaba orando. La Biblia dice que mientras todavía oraba, la Biblia dice que apareció Rebeca. Dios está listo para responder a nuestro clamor. Dios siempre responde. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3: clama a mí y yo te voy a responder. Dios dice: yo te voy a responder al clamor. El Señor lo responde. El Señor está dispuesto a responder cuando clamamos. Sin clamor no hay respuesta. Siempre hay respuesta. Dios siempre responde. Dios nunca, aleluya, se queda sin responder a nuestro clamor. Lo que sucede es que a veces Dios no responde como nosotros queremos. Amén. Dios no siempre responde como queremos. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Amén. Dios siempre responde, y Dios dice a veces sí. Dios a veces nos dice que no, y otras veces nos dice espera. Pero las tres son una respuesta de Dios. ¿No hace usted lo mismo con sus hijos? ¿Acaso usted a su hijo le dice siempre que sí, cuando usted sabe que la respuesta correcta es un no? Usted le dice que sí a su hijo porque lo ama, y le dice que no a su hijo porque no lo ama. Claro que no. Amén. Amamos a nuestros hijos, y a veces un no es una expresión de amor, es una expresión de cuidado, es una expresión de protección, es una expresión y es una respuesta. Y a veces Dios nos dice: tienes que entender que no puedo hacer lo que tú quieres ahora. No lo puedo hacer, porque a veces hay que esperar. Y la espera, hermanos, cuando Dios nos dice espera, también es una respuesta. Amén. Y eso a veces lo vemos con nuestros hijos. Por ejemplo, ¿a qué edad sus hijos le pidieron las llaves del carro? Y le pidieron: papá, es que quiero manejar. Y usted le suelta las llaves: ten la troca nueva, no te lleves la viejita, llévate la nueva. ¿Verdad? No se la presta ni a la esposa y luego le vas. Algunos hermanas se quedan así como pero resulta que usted dice: no, hijo, es que no puedes manejar. Tienes que esperar
Hay un tiempo, hay que esperar. Y usted empieza a notar cómo su hijo va desarrollándose. Amén. Y a veces esa espera se vuelve más larga. ¿Por qué? Porque su hijo no está listo para tomar un carro. Porque es como, si él no está listo, es como darle un arma y ponerla en sus manos. Amén. Y eso es peligroso tanto para él como para las personas que lo rodean. Entonces, a veces Dios también nos dice que no. A veces Dios nos dice que esperemos, pero a veces Dios nos dice que sí. Pero las tres son una respuesta que viene y parte de un corazón amoroso, un corazón que ama, un corazón que nos cuida. Entonces Dios siempre responde. Génesis 24:15 dice: entonces, antes de terminar su oración, antes de que este hombre terminara de orar, la Biblia nos dice, amados hermanos, que apareció Rebeca. Amén. Rebeca era la respuesta a la oración que él había realizado delante del Señor. Ahí estaba Rebeca, la futura esposa de Isaac. Y aunque Rebeca no lo sabía, aunque Rebeca no se imaginaba, no es que esa mañana Rebeca se levantó y dijo: hoy vienen a pedir mi mano. Amén. Hoy vienen a pedir mano. Si Rebeca si hubiera sabido que iban a venir por ella, a lo mejor se pone sus mejores vestidos. Amén. Y se arregla, se peina de una mejor forma, a lo mejor para verse más bonita. Y entonces, pero la Biblia dice que, aleluya, Rebeca ni siquiera sabía qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que iba a pasar. Aquel hombre ora, y mientras ora, la Biblia dice, hermano, que empieza a aparecer Rebeca, aleluya, y entonces Rebeca viene a ser la respuesta a la petición de aquel hombre. Y es que Dios, amados hermanos, trabaja de esa manera. Hay cosas que suceden mientras nosotros oramos a Dios, que aunque no las logramos entender en el momento, Dios es quien lo sabe todo y está trabajando para que todo, como dice el apóstol Pablo, colaboren para nuestro bien. Dios está tomando tu circunstancia, Dios está tomando incluso tu dolor, Dios está tomando incluso esa prueba, aleluya, para tu bien. Dios está tomando a las personas en derredor tuyo para preparar lo que Él quiere darte como respuesta. Amén. Por eso es importante orar, porque cuando uno ora, uno entrega el control a Dios. Amén. Deja de estar ese problema en tus manos, deja de estar esa situación bajo tu control. Fue lo que pasó con aquel muchacho. Aquel muchacho se despojó de esos 5 panes, de aquellos 2 peces, los dejó en las manos de Jesús. Esos 5 panes y esos 2 peces, hermanos, serían solamente lo que este muchacho, aleluya, necesitaba para su día. Amén. Para su día, para alimentarse. Todo lo que podía hacer aquel muchacho era quizás poder compartir con alguien que se acercaba. ¿Quieres un poco de pan? ¿Quieres un poco de pez? Del pescado que tengo aquí, que traje. Y pudo haber compartido con algunos cuantos, pero nunca pudo haber alimentado a 5,000 personas. Pero cuando tú dejas esa situación en las manos del Señor, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Lo que tú no puedes hacer, Él sí lo puede hacer. Y cuando las circunstancias se salen de control y usted dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es que sucedieron todas estas cosas? Las cosas a nosotros se nos salen de control con tanta facilidad, pero Dios está sentado en su trono de gloria, y la Biblia dice que Él es Rey soberano y Él está con todas las cosas bajo su control. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Es probable, aleluya, que la inquietud, que de pronto la impaciencia en nuestro corazón nos haga pensar o percibir que Dios no está haciendo lo que tiene que hacer. En esos momentos, ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando cuando nos corresponde esperar, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a la Escritura, vamos rápidamente a señalar, algunas cosas que quiero que anoten, por favor. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando en ocasiones percibimos que Dios no está, aleluya, respondiendo a nuestras vidas? Número 1, dedíquese a leer la Biblia.
Dedíquese a leer la Biblia. Usted necesita respuestas. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vaya a la Biblia. La Biblia le va a dar luz para las respuestas que usted busca. Usted va a tener el mejor consejo que usted necesita en la palabra del Señor. Pero usted recuerde algo: Jesús no vino solo a darnos respuestas. Jesús es la respuesta que usted y yo necesitamos. Segundo, sea específico al orar. Sea específico. ¿Qué es lo que usted quiere? Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué necesitas? Y Bartimeo le dijo claramente: quiero ver, necesito ver, soy ciego, necesito ver. Sea específico, porque la única manera será más fácil identificar una respuesta cuando sabemos lo que queremos. Cuando sabemos lo que queremos, es más fácil identificar una respuesta. Tercero, sea paciente y perseverante en la oración, porque ser paciente y perseverante, hermanos, es parte de la oración. Cuando Dios nos invita a orar, dice que tenemos que hacerlo constantemente. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Amén. Tenemos que perseverar en la oración. Pablo también dijo en su carta a los tesalonicenses, dijo en el capítulo 5, verso 17, orar sin cesar, su primera carta. Orar sin cesar. Tenemos que orar continuamente, tenemos que perseverar en la oración. La perseverancia y la paciencia, hermanos, nos van a ayudar, aleluya, a llevar adelante esta práctica de la oración. Número 4, examine sus oraciones y su corazón. Si usted está impaciente por la falta de la respuesta, examine sus oraciones, su corazón. ¿Por qué? Porque en ocasiones, hermanos, el hecho de que no recibamos respuesta es porque quizás hay situaciones en nuestras vidas que no nos permiten alcanzar esa respuesta. Por ejemplo, pecados ocultos. Hay pecados que de pronto podemos estar ocultando, que usted dice es que no dañan a nadie, nadie lo sabe. Nadie, no estoy afectando a nadie, es mi conducta, son mis cosas. Pero si es un pecado y ese pecado está oculto, usted no va a recibir la respuesta. Amén. Isaías 59, versículo 1 al 2, cuando el pueblo decía: es que Dios se ha olvidado de nosotros, nos ha desatendido. El profeta responde y dice: no, la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Son vuestros pecados, vuestras iniquidades, lo que ha levantado una barrera entre Dios y ustedes. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que hacer de lado el pecado. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Pero también hay motivos incorrectos, porque a veces pedimos con motivos insanos, no sanos. Amén. Pedimos a veces con motivos equivocados. Yo mencionaba esto cuando hablábamos sobre la serie de la generosidad hace algunas semanas, los martes. Hablamos durante varios martes acerca del tema de la generosidad, pero mencionaba esto en mi último mensaje. Hablaba acerca de que la generosidad nos bendice. Pero entonces, cuando yo quiero la bendición del Señor, Dios pregunta: ¿por qué quieres ser bendecido? Y la verdad es que a veces pedimos bendición porque egoístamente, hermanos, estamos pensando solamente en nosotros. Pero cuando Dios te bendice, Dios lo hace para que tú bendigas a otros. Amén. Para que tú bendigas a otros. Pero a veces nuestros motivos están equivocados. Si usted está queriendo recibir la respuesta y está pidiendo una respuesta y no alcanza la respuesta, revise su oración. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué estoy orando de esta manera? ¿Por qué quiero este milagro? ¿Por qué quiero que Dios haga esto? ¿Por qué Dios tendría que obrar de esta manera? ¿Por qué Dios tendría que bendecirme? ¿Seré capaz de bendecir a otros si recibo esa bendición? Compartir con otros esa bendición. Dice la escritura, Santiago 4:3: y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Otra situación, hermanos, son nuestra relación matrimonial. ¿Sabe que la escritura habla acerca de esto? Primera de Pedro capítulo 3 verso 7 dice: y vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer
como a un vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces la forma en la que nos relacionamos, aunque este pasaje está dirigido hacia los matrimonios, hay otros pasajes que nos hablan de que cuando nuestras relaciones están mal, cuando no estamos bien en nuestras relaciones humanas, hermanos, podemos estar trayendo estorbo a nuestras oraciones. Jesús dijo: cuando traigas tu ofrenda al altar y recuerdas en el altar que tienes un pendiente con alguno de tus hermanos, deja tu ofrenda y ve, arregla tu situación con él. ¿Me explico? Amén. Tenemos nosotros que tener cuidado también. Hay que revisar nuestras oraciones. No pierda la confianza. Es otro punto también. No pierda la confianza. Confíe que Dios responde a sus oraciones mejor que como tú lo crees. Amén. La Biblia dice en Efesios 3:20 que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mantenga la confianza, aun cuando la respuesta pudiera estar tardando para usted o para mí. Mantenga la confianza. Pero cuando hablamos de confianza, no solamente me refiero, porque a veces confiamos que Dios puede hacer algo. Amén, confiamos en el poder de Dios. Dios lo puede hacer, claro que sí. Pero entonces yo no solamente tengo que confiar que Dios puede, también tengo que confiar que Dios sabe. Y a veces, hermanos, Dios sabe por qué no hace lo que nosotros queremos. ¿Está conmigo? ¿Sí? Dios sabe mejor que tú y que yo. Y yo tengo que confiar no solamente en el poder de Dios, tengo que confiar en la sabiduría de Dios. Dios es sabio y Dios sabe por qué a veces, hermano, retarda esa respuesta, o por qué simplemente por respuesta nos dice no, porque Él es sabio. Es lo que hacen los hijos. Los hijos saben, aunque no lo entienden, y a veces lloran, y a veces están en desacuerdo, y de pronto hasta se molestan con sus padres. Pero los hijos tienen que entender que la sabiduría del Padre Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué la respuesta que le ha dado a su hijo. Y por último, hermano, recuerde que Dios está haciendo cambios. Cuando usted percibe que de pronto las cosas no están trayendo los resultados que usted esperaba, usted tiene que recordar que en el proceso, amén, en ese proceso en el que usted está queriendo una respuesta. Mire, ¿cuántas veces José pudo haber estado orando para que Dios realizara sus sueños? Para que Dios hiciera posible esos sueños tan grandes que él tenía. ¿Cómo va? ¿Por qué no lo haces, Dios? Estoy queriendo que tú cumplas esos sueños en mi vida. Amén. ¿Cuántas veces no oró? Pero sabe que Dios tuvo que llevarlo por un proceso hasta alcanzar la respuesta aleluya, a su situación. Él tuvo que haber hecho algunos cambios. Y a veces Dios está haciendo cambios en nuestras vidas, y esos cambios nos están preparando. Esos cambios se están anticipando, hermanos. ¿Para qué? Para recibir el milagro, para recibir la respuesta, para recibir el favor de Dios sobre nuestras vidas. A veces no estamos listos para manejar la respuesta a tu oración. Amén. Sería imprudente que usted ponga un billete de $100 en un niño de 2 años. Amén. Simplemente porque el niño quiere dinero. Amén. A lo mejor usted le da ahí $1 todo chamuscado y lo que usted quiera. Amén. ¿Verdad? Pero un billete de $100, el niño no sabe. Amén. El niño no sabe. Él no está listo para manejar ese tipo de cosas. Para administrar $100 no está listo. Amén. El niño necesita hacer cambios. Esos cambios se van dando con la vida. Dios también tiene que hacer cambios en nuestras vidas antes de que el Señor obre alrededor de ti. Dios tiene que obrar en ti. Dios tiene que trabajar en ti, y tú vas a ver el favor del Señor. Vamos más adelante. Número 3, la tercera y última verdad que quiero compartir es que la voluntad de Dios es imprescindible. La voluntad del Señor, esta es la tercera verdad. Las oraciones efectivas tienen como base
la voluntad del Señor. Una oración contestada, una oración poderosa es aquella que se hace conforme a la voluntad del Señor. Cuando el siervo ora, cuando el siervo de Abraham ora, amén, que podemos llamar Eliezer por las razones antes mencionadas, este hombre no buscó el hacer su propia voluntad. Cuando él dijo, te ruego que hoy me vaya bien, note que textualmente él expresa esto en primera persona. Él está diciendo, te ruego que hoy me vaya bien. Amén. Pero ¿qué representaba? ¿Qué significaba que a él le fuera bien? ¿Qué es lo que significaba que a él le fuera bien? Cuando él dice que me vaya bien ahora, él estaba, aleluya, pensando no en su propia voluntad, no en sus propios intereses. Él estaba pensando no en su propia voluntad, sino que el irle bien para él era ver cumplida la encomienda. Esto significa cumplir la voluntad de Abraham, quien la había enviado. 720 kilómetros de distancia. Imagínense, él pudo haber dicho, bueno, no está mi amo Abraham, no está Abraham aquí para ver lo que estoy haciendo. Pero aquel hombre estaba deseando que su viaje tuviera un buen término. Él estaba diciendo que me vaya bien. Él estaba pensando que mi amo quede satisfecho, que mi amo quede satisfecho con lo que voy a hacer a favor de él y a favor de su hijo. El hacer la voluntad, iglesia, es la aspiración más alta que todo hombre debe tener en su vida. Lamentablemente somos una sociedad que busca realizar su propia voluntad. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Mire, hacer la voluntad, oiga, es tan importante, es tan imprescindible, no puede faltar. Amén. No puede faltar el hacer la voluntad, tanto que Jesús, hermanos, la menciona como una de las razones por las cuales tenemos que orar. Amén. Y entonces dice, tienen que orar de esta manera, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Así como se cumple en el cielo, así también se cumpla aquí en la tierra. ¿Y qué pasa en el cielo? El cielo es perfecto. El cielo es perfecto. En el cielo las cosas están bien. En el cielo, hermano, las cosas están bien. ¿Y qué sucede en la tierra? En la tierra las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Cuando no se hace la voluntad de Dios, las cosas no van a estar bien. Cuando en tu casa no se hace la voluntad de Dios, las cosas no van a estar bien. Parecerán estar bien, pero no van a estar bien. Porque lo único que trae el cielo a la tierra es hacer la voluntad del Señor. ¿Está conmigo? Es cierto. Amén. El hombre está empecinado en hacer su propia voluntad. Lo hemos visto en estas semanas. La Corte Suprema, amén, la Corte Suprema dio su veredicto, la máxima. Amén. La máxima autoridad dio su veredicto y señaló, aleluya, que se quitaba esa cobertura sobre la ley que permitía que el aborto se realizara en todo el país. Amén. Y entonces lo confió a los estados para que cada estado señalara las leyes que iban a girar en torno a esto, que iban a gestionar el asunto del aborto. Iba a ser algo ya estatal. Y esto, hermano, generó un enojo terrible en la sociedad. Amén. Y no solamente en la sociedad, muchos líderes políticos, amén, se levantaron en contra de lo que había dictaminado la corte, tanto que ahora el presidente dio una orden ejecutiva. ¿Por qué? Porque se ha empecinado el ser humano en hacer su propia voluntad, no buscar la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios, amados hermanos, es perfecta. Y mientras no caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas no van a estar bien. Las cosas no van a estar bien. Jesús dijo, cuando ustedes oren, pidan que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, así como se cumple allá
en el cielo. Y entonces el criado de Abraham buscaba el éxito en su tarea que le habían encomendado. Y ese éxito era que la voluntad de Abraham se cumpliera. Abraham le había dado las indicaciones necesarias, le había dicho qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir, en dónde tenía que buscar una mujer para su hijo Isaac. Y cuando usted ora de acuerdo con la voluntad de Dios, usted lo que hace, está trayendo el cielo a la tierra. Amén. Está trayendo el cielo a la tierra. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre que pidamos conforme a su voluntad, Dios nos va a escuchar. Y Dios va a obrar. Y Dios se va a manifestar. Pero ¿qué representa? ¿Qué representa orar conforme a la voluntad del Señor? Rápidamente señalo 4 cosas. Primero, implica morir al yo. Implica renunciar a nuestra propia voluntad. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Jesús nos dio ejemplo. Jesús no solamente dijo: tienen que rendir su voluntad. Jesús no solamente dijo: hay que rendir nuestra voluntad. No, Jesús nos dio ejemplo cuando Él oró y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Implica también tener presente los propósitos de Dios. Cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, usted está orando, aleluya, entendiendo cuáles son los propósitos del Señor. Amén. Mire lo que dice la escritura acerca de las oraciones o la oración de Moisés. Cuando él oraba al Señor, le decía a Dios, de entre muchas cosas, él le decía: Señor, aleluya, que yo te estoy pidiendo que tu pueblo y yo seamos un pueblo apartado. Eso es orar conforme al propósito de Dios, porque por alguna razón Dios había sacado de Egipto a Israel para llevarlo a una tierra que les había prometido, para que ellos la ocuparan. Y el propósito de todo esto, hermanos, era apartar a Israel como un pueblo santo, un pueblo sin mancha, un pueblo, hermanos, aleluya, lejos del mundo y de las costumbres paganas y de los dioses paganos. Dios había tomado a Israel para ser su propio pueblo. Lo que hace Moisés es ratificar ese propósito en la oración. Dios no te va a dar algo, hermanos, aleluya, que no te ayude a ser mejor cristiano. Dios no te va a dar algo que no te ayude a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor empleado o patrón. Dios no te va a dar algo que haga de ti una mala persona, porque los propósitos de Dios son muy claros en la palabra. Y cuando nosotros oramos, tenemos que asegurarnos de orar conforme a los propósitos de Dios. Amén. Mire lo que dice el Salmo 33 versículo 11: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, y sus propósitos nunca serán frustrados. Número 3, implica buscar el consejo y la sabiduría de Dios. Proverbios 3 versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia opinión. Amén. Cuando tú oras conforme a la voluntad del Señor, hermano, lo que estás haciendo es buscando el consejo de Dios. Amén. Buscando la guianza del Señor. Y hay personas, hermanos, que hacen todo y ya después dicen: Señor, aquí está mi esposa. Pero no oró para que el Señor le dijera: Señor, dirígeme, qué mujer, qué hombre voy a tomar como esposo. Hay jóvenes que no están orando, amén, que se están dejando llevar por lo que ven sus ojos, pero no están pidiéndole al Señor: Señor, ¿cuál es la persona indicada que tú quieres que yo tome para ser la compañera o el compañero de mi vida? Amén. Tenemos que aprender a buscar el consejo del Señor. Amén. Que buscar la sabiduría de Dios. En Mateo 7:7 dice que la voluntad de Dios, amados hermanos, es la siguiente. La voluntad de Dios es que usted pida, que usted busque, que usted llame. Y cuando usted hace la voluntad del Señor, Él dice: aquel que pide,
recibe. Aquel que busca, halla. Y aquel que llama, se le abre. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Por último, implica tener claro que cualquiera que sea la respuesta de Dios, siempre será la mejor. Amén. Tener claro que cualquiera que sea la respuesta de Dios, esa es la mejor. Amén. Yo lo he dicho en otras ocasiones, yo prefiero un no de Dios que un sí de los recursos que me da el mundo. Porque ese no de Dios me bendice tanto. El no de Dios me bendice tanto. Amén. Que lo mucho que me pudiera dar un sí de los recursos de este mundo. Cuando nosotros teníamos ya algunos meses de que habíamos, quizás un poquito más del año, que habíamos comenzado aquí la iglesia en Edimburgo, vivíamos en Westlaco y era mucho estar yendo y viniendo y los niños en la escuela en diferentes horarios y se nos limitaba mucho el día. Así que tomamos la decisión de vender nuestra casa en Westlaco y comprar un solar acá y construir nuestra casa aquí cerca de la iglesia, no tan cerca, pero cerca de la iglesia. Y recuerdo que vendimos la casa, pero oramos al Señor. Nos dijo, buscamos a un vendedor, ¿verdad? Que nos ayudara, que nos asistiera a una compañía. Y lo primero que nos dijo es, va a estar muy difícil que la casa se venda, porque ahorita no se están vendiendo las casas. Viene una crisis económica en cuestión de las casas y la hipoteca y todo eso. Y entonces está muy difícil que se venda la casa ahora. Le dije, bueno, si se vende está en las manos del Señor, si no se vende pues no hay ningún problema. Y entonces nos complicaron un poco la cosa. Al final de cuentas decidimos mejor hacerlo nosotros mismos y me encontré un letrero por ahí y lo limpié un poco y ahí le puse información y todo y voy y lo pongo en la esquina de mi casa, ¿verdad? Porque era una esquina y lo puse así, hermanos. Y al cuánto tiempo empezaron a hablarnos por teléfono. Oiga, no estábamos listos para cuando se vendió la casa. Mi esposa empezó a organizar cajas y esto es de las niñas y esto es del pastor y ahí poniendo. Terminamos haciendo bolsas negras así al montón porque ya teníamos que salirnos de la casa. La casa se vendió, compramos un solar aquí, pero de pronto, hermanos, se nos dificultó tanto porque lo que habíamos sacado como ganancia de la casa no nos daba para construir la casa que nosotros queríamos. Y entonces teníamos que buscar un poco más, menos de la mitad de lo que nos iba a costar la casa. Y entonces se nos estaba complicando porque los bancos no estaban prestando para construir. Los bancos prestaban para comprar las casas que ellos ya tenían. Amén. Nos decían, este es el catálogo de las casas, cualquiera de estas casas nosotros se las podemos facilitar para que las compren. Y le decíamos, no, nosotros queremos esta casa, ya tenemos una idea de la casa que queremos, es que no podemos prestarles para eso. Recuerdo que estaba yo dando clases en la escuela bíblica y uno de mis alumnos era contratista, un buen contratista. De hecho fue el hermano que nos ayudó para la construcción, para los permisos. Pero resulta que cuando él sabe que estaba yo batallando para poder alcanzar el préstamo, resulta que me dice, pastor, mire, vaya a tal banco en McAllen, ahí el gerente es muy amigo mío, yo voy a hablar con él y él le va a ayudar, va a ver que sí. Y entonces fuimos y llegamos bien temprano. Antes de que abrieran el banco, estábamos ahí en el carro, en el estacionamiento, y mi esposa y yo empezamos a orar y le empezamos a decir al Señor, no queremos hacer algo que esté fuera de tu voluntad. No queremos hacer algo, si no es tu voluntad que nosotros comencemos a construir nuestra casa, no queremos hacerlo. Y oramos al Señor, y oramos al Señor, y oramos al Señor. Cuando ya abrieron, hermanos, después de haber estado orando, fuimos, nos atendieron de lo mejor. Nos dieron diferentes opciones y a final de cuentas nos prestaban, pero no nos prestaban todo. Y entonces le decía yo, es que no podemos porque nos falta dinero para terminar la casa. Yo no me puedo quedar con la casa sin terminar. ¿Dónde voy a conseguir ese otro dinero? Y entonces dice, es que todo lo que podemos prestarles, todo lo que podemos hacer por ustedes. Y entonces le dije, bueno, está bien, no se preocupe, gracias por su atención. Y nos salimos. Y cuando, póngase de pie conmigo, por favor. Y cuando estábamos ahí apenas para subirnos,
Recuerdo que estaba yo abriendo el carro cuando de repente me entra una llamada y era este hermano, alumno de la escuela bíblica, que me dice: pastor, una linda persona, me dice: pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Qué le dijeron en el banco? Y entonces le dije: fíjese, hermano, que nos prestan tanto, pero yo necesito tanto. Y no le dije la cantidad, pero le dije: no me alcanza para terminar la casa. Y me dijo: ¿cuánto necesita? ¿Cuánto le falta? Y le dije: $20,000. Y el hermano así me lo dijo: yo se los presto y me los paga como pueda. Y entonces le dije yo, ni siquiera le dije a mi esposa, amén, pero cuando él me dice esto, hermanos, yo le agradecí, le dije: gracias, hermano, por su corazón, por querernos ayudar. Pero voy a decirle algo: mi esposa y yo oramos antes de entrar al banco y le dijimos al Señor: que sea tu voluntad y no la de nosotros. Y a veces lo que queremos es manipular las cosas, amén. Pero nosotros entendimos que la voluntad del Señor, hermanos, no estaba ahí, que no era el momento, que no era el tiempo. Pero entendemos que la respuesta que Dios nos da siempre es la mejor. ¿Sabe que después de eso, hermanos, vino una pérdida de casas? Vino una pérdida de casas. Mucha gente no pudo sostener sus hipotecas porque se vino una crisis financiera tremenda. Estoy hablando como en el 2008, 2009, por ahí, más o menos. Amén. Y para bien de mis suegros, nos quedamos un poquito más ahí con ellos. Bien contentos ellos. Pero quiero decirle esto, a esto quiero llegar. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es traer el cielo a la tierra. ¿Y sabe qué sucedió? Una mañana estábamos almorzando en la casa de mis suegros, después de la oración, cuando de repente alguien toca la puerta. Y entonces le dice: pastor Rosalío, a mi suegro. No lo conocían personalmente, pero por algunos allegados se acercaron con mi suegro. Pero cuando llegan ahí, hermano, le dice: pastor Rosalío, queremos que nos oriente. Mi suegro recibía muchas personas que buscaban un consejo. Y entonces le dice: quiero que nos oriente porque tenemos este dinero, tenemos este proyecto y queremos realizar esto acá en Estados Unidos. Ellos venían de México, no les conocíamos. Amén. Y en eso yo no sé cómo empezó a salir la situación de nuestra casa, cuando de repente la hermana que estaba ahí dijo: bueno, ¿y por qué no lo hacemos con sus hijos? ¿Por qué no les prestamos a ellos para que ellos puedan construir su casa? Y ese es nuestro primer proyecto. Nosotros nunca le dijimos nada. Ella solamente se levantó y ella se señaló eso. A lo que quiero llegar, hermanos, es que cuando la voluntad de Dios, usted y yo la buscamos, la respuesta toca la puerta. La respuesta toca a la puerta. La respuesta de Dios toca la puerta. Mientras oraba Eliezer, Rebeca, sin saberlo, esa mañana Rebeca ni se imaginaba que la iban a pedir por esposa para Isaac. Ni se imaginaba. Rebeca venía con su cántaro para llevar agua a su casa. Pero la voluntad de Dios en su momento trajo la respuesta a una oración pequeña que decía: que me vaya bien, que me vaya bien. ¿Qué le parece si en esta mañana nos tomamos el tiempo para acercarnos a Dios y decirle: Señor, quiero que me vaya bien, quiero que me vaya bien, quiero que me vaya bien en mis finanzas, quiero que me vaya bien en mi hogar con mis hijos, quiero que me vaya bien con mi matrimonio, quiero que me vaya bien en mi liderazgo espiritual, en mi ministerio? Yo no sé en qué área usted necesite la intervención del Señor, pero hay verdades de Dios cuando Él nos invita a orar. Por algo el Señor dice: vengan y clamen a mí. El Señor está listo para responder. ¿Alguien lo cree esta mañana?